Bien, ya estamos entonces para ver esto de la evaluación auténtica. La pregunta para iniciar este debate y esta clase tiene que ver con ¿por qué ponemos un foco en la evaluación hoy en día? Y en la evaluación de competencias. Y tiene que ver porque esto ya es un movimiento a nivel internacional donde se vea la evaluación como una instancia de aprendizaje. Nuestra universidad no es única ni pionera en el modelo de evaluación por competencias, ni desarrollo, ni formación por competencias, perdón. ¿Ya? Pero en este proceso, cuando nos adscribimos a un modelo de competencias, la evaluación toma un eje importante y toma un lugar preponderante para saber cómo estamos haciendo las cosas. Y esto es porque tenemos un modelo donde está la enseñanza centrada en el aprendizaje del estudiante. Nuestra razón de ser, de poder traspasar esta información sobre las competencias, es para que el estudiante la aprenda. Y la única forma que tenemos de saber, de verificar, de constatar o medir el aprendizaje del estudiante es midiendo sus competencias. Esta evaluación de la enseñanza-aprendizaje es un ciclo que se reajusta permanentemente, ya que si yo en algún momento me doy cuenta de que mi técnica, mi estrategia o mi metodología no me está rindiendo un aprendizaje por parte de los estudiantes, debo modificarla. Por tanto, la evaluación, como en todo ámbito, no es un acto de calificación, sino que es una medición del aprendizaje del estudiante. Evaluación y enseñanza son dos caras entonces de la misma moneda. ¿Ok? Y la pregunta relevante, entonces, ¿estamos evaluando lo que realmente importa en un modelo de competencias? Veamos. Cuando hablamos de evaluación auténtica, hablamos, ¿verdad?, de acercar lo que ocurre en las aulas con lo que ocurre en la vida real y laboral de los estudiantes, replicando las tareas y estándares de desempeño que típicamente enfrentan los profesionales en el mundo del trabajo. Esta es una definición de Wiggins del año 2011. Tanto, lo que nosotros buscamos en el desarrollo de las clases es traspasarle competencias reales laborales. Y cuando hablamos que la evaluación debe ser auténtica, quiere decir que debemos medirlo en contextos o en situaciones laborizantes, con problemáticas de trabajo, con métodos o formatos del trabajo. ¿Cierto? La evaluación auténtica entonces se hace cargo de esta excisión o de división entre lo que se aprende en la universidad y lo que se requiere saber y hacer en el mundo del trabajo, que es una situación de conocido por todos, vale decir, hay personas que están una cantidad de años en una casa de estudios y cuando salen y se enfrentan a su primer trabajo parece que no saben nada al respecto de su profesión. ¿Cómo se construye e implementa una evaluación auténtica? Bueno, en primer lugar, debemos conocer el perfil de egreso de la carrera, que está entregado por la institución, ¿verdad? Junto con ello, se deben conocer las necesidades de los empleadores para acotar estas competencias, ¿verdad?, a lo que requiere el mercado de los profesionales que egresan de las casas de estudio. Luego de eso, realizar evaluaciones contextualizadas y realistas, ¿no es cierto?, para la formación del estudiante. Junto con eso, realizar evaluaciones significativas fuera del aula y no solo para el docente, vale decir, en contextos que no solamente tengan que ver con la sala de clase. Evaluar habilidades de pensamiento de orden superior, y con esto nos referimos a analizar, ¿cierto?, evaluar y poder crear situaciones nuevas, ¿ya? Y el último paso es utilizar el necesario feedback o retroalimentación para nuestros estudiantes. Y aquí hay criterios que tenemos que ir manejando, por ejemplo, la autenticidad. Y de la autenticidad tenemos el realismo, quiere decir el vincular el conocimiento con la vida cotidiana y laboral. En el aprendizaje de adultos, como es nuestro caso, es muy importante, y por no decir vital, que los estudiantes conozcan, ¿verdad?, la utilidad práctica del contenido que les estoy entregando. Si no encuentran una relación o una utilidad práctica de lo que yo les estoy entregando, esto no se va a fijar como aprendizaje y va directo al olvido. ¿Okay? La contextualización. Al caracterizar una situación, ¿no es cierto?, en el conocimiento se puede aplicar de manera analítica y reflexiva, donde yo problematizo.
generarles contextos en los cuales ellos deban aplicar de manera literal o creativa, ¿no es cierto?, los contenidos y competencias que estamos viendo. Y la problematización, que es en la medida que el individuo ha aprendido, puede resolver un problema o una necesidad. Cuando logramos que les pedimos que determinen, ¿no es cierto?, una necesidad en su lugar de trabajo o una brecha de formación en su propio proceso, le estamos problematizando y lo debe hacer en base a lo que ya le hemos enseñado. Entonces aquí tenemos las dimensiones que tenemos para la competencia. Acabamos de ver lo del realismo. Tenemos el desafío cognitivo y el feedback. Veamos esto. Entonces, realismo, para resumir, es cómo se realizan los contenidos y habilidades que se aprenden en mi asignatura con los problemas típicos que enfrentan los profesionales en el mundo del trabajo. Que es lo que decíamos. Lo que yo estoy aprendiendo en la sala, más aún cuando soy un estudiante trabajador, yo debiera poder verlo reflejado en mi ámbito laboral, ya sea para detectar, ya sea para solucionar. Lo que se aprende en mi asignatura permite responder a las tareas o funciones que son las más comunes en esta profesión. Tenemos carreras de continuidad, ¿verdad?, donde ya tenemos técnicos en el área que están sacando solamente su ingeniería. Por tanto, ellos no vienen desde cero, como en las carreras de 8 semestres, a aprender a ser un ingeniero en prevención de riesgo o a aprender a ser un ingeniero en administración de empresas. Ya traen cursos técnicos que ya les dan una base de sustento teórico. Por tanto, yo debiera reconocer eso y también reconocer el paso siguiente. Si yo les estoy pasando lo mismo que me pasaron en el técnico, no veo un avance. Y pudiera hacer una crítica por parte de los estudiantes. Cuando diseño las actividades de evaluación en la asignatura, las pido en el formato de los productos que frecuentemente se deben entregar en la profesión. Esto tenía que ver con lo laborizante, ¿verdad?, de la evaluación. Si las personas tienen que llenar formatos, ¿verdad?, con alguna información de lo que yo estoy viendo, procedimientos, por ejemplo, de evacuación o de investigación de accidentes, tal vez sería muy útil para ellos poder ir llenando el formato y conociendo instrumentos reales de aplicación en su desarrollo profesional y en su ejercicio profesional. Y aquí vemos la vinculación que existe entre la universidad y el mundo del trabajo. ¿Okay? Entonces, en un contexto verdadero, ¿cierto?, hay una situación problema que tiene que generar un encuadre, y esto proviene de la vida real o profesional e involucra preguntas pertinentes y relevantes al responder. Y aquí tenemos estas pruebas de lápiz y papel de las que estamos hablando en este módulo, ¿verdad? Pruebas escritas complejizadas. O le pedimos hacer una tarea análoga a lo que se hace en el mundo del trabajo, que es la representación real de un desempeño del campo laboral que le obliga a desplegar habilidades y entregar un producto. Y estas son tareas basadas en desempeños. Ambas son muy buenas formas de evaluación, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Ahora, para las pruebas de lápiz y papel, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las ítems que construyen conocimiento? Las de desarrollo breve, las preguntas de desarrollo, un desarrollo extenso, el análisis de caso, la resolución de problemas simples y las preguntas con alternativas con contexto. Para desarrollar tareas de desempeño con estos criterios de evaluación auténtica, la presentación oral, el debate, el examen oral, la observación, las simulaciones, etc. Entonces yo tal vez pueda, cuando estamos hablando ahora de evaluación auténtica, puedo decir, puedo trabajar en estos ámbitos en la prueba de papel o puedo pedir tareas de desempeño de este estilo. Y hablábamos de contexto, y el contexto tiene que ver con dónde ubicamos una situación y los elementos que damos para poder ubicar esa situación. Pero ¿qué es un contexto? Es una situación realista y o profesional, ¿verdad? También hay un problema y un conflicto. La información que presenta es necesaria para responder la pregunta. Se muestra más de una perspectiva de un fenómeno. La información pone límites o restricciones. Se debe analizar y tomar decisiones. ¿Ya? Nosotros revisamos una cantidad de pruebas que nos conseguimos desde el año pasado y principios de este año y revisamos 100 ítems. De eso, el 47% de los ítems presentaban un contexto. Sin embargo, de ese 47%, el 73% de los contextos revisados no eran requeridos para contestar la pregunta. Entonces, ¿cuándo el contexto es un adorno? Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, que es muy claro. Dice, este año el Premio Nobel de Medicina fue asignado al biólogo Oshumi por sus descubrimientos y la descripción del proceso llamado autofagia.
Y la pregunta en sí dice, describe el proceso de autofagia y comenta sus implicancias para la salud. En realidad, ¿se requiere todo este asunto del premio Nobel para contestar la pregunta? ¿Ya? El contexto, ¿no? Esto, con respecto al mismo Nobel, todo esto, y la misma pregunta en sí, ¿permite que él o la estudiante discrimine, analice o tome decisiones? Veamos dentro del mismo ámbito, una pregunta también del ámbito de la medicina, no logré poder hacer más aterrizadas a nuestras carreras, pero se entiende el ejemplo. Por ejemplo, dice acá, durante las primeras horas de vida, previo a su primera lactancia, un recién nacido no recibe nutrientes desde fuentes externas. Entonces, identifique el mecanismo biológico que permite al bebé sustentar por este tiempo sus requerimientos metabólicos. Si estos mecanismos fallan, seleccione los tejidos más vulnerables a ser afectados y luego de ser amamantado explique cómo cambia el metabolismo del recién nacido. Le damos un contexto y le permitimos, ¿verdad?, analizar, tomar decisiones, seleccionar, trabajar, poner en juego el contenido que ya manejan. Y esto hace que la pregunta cambie, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo asociado a la psicología, donde le pedimos, ¿verdad?, planteamos la tesis de que un chico de 12 años tiene dificultades y lo van a evaluar, ¿verdad?, con la escala de inteligencia Wechsler, pero su madre presenta una cantidad de dudas, ¿no es cierto? La profesora lo llama a usted como psicólogo experto y que aclare las dudas para la madre. Y aquí ya está redactada, ¿verdad? En relación a lo señalado por la madre, redacte 3 argumentos que respondan a sus dudas y la tranquilicen respecto a la evaluación del niño. Para poder realizar esta acción, debo manejar muy bien las conductas de la madre, manejar muy bien el test que estoy evaluando y tener una capacidad de discurso que me permita tranquilizar a la madre. ¿Ok? Ahora bien, pasamos del realismo al desafío cognitivo y vamos a entender por el desafío cognitivo, ¿verdad?, a la transferencia del saber, estimulándose el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior, es decir, al análisis, la síntesis, la conceptualización, manejos de información, pensamiento sistémico, pensamiento crítico de investigación y metacognición, que pueden ser utilizadas con contextos diferentes al académico. Nosotros le entregamos habitualmente una cantidad de información, pero no le enseñamos necesariamente qué hacer con esa información, cómo realizar el análisis, cómo poder descubrir en su ámbito laboral, ¿verdad?, aspectos de lo que nosotros hemos visto en clase y a partir de eso realizar análisis, síntesis, conceptualizaciones, teorizaciones en base a lo que ellos están manejando. Los estudiantes necesitan practicar habilidades de aplicación y transferencia del saber a resolver para problemas reales de la disciplina y de la profesión. La única forma de poder asegurar este aprendizaje es que ellos lo practiquen, lo pongan en juego una y otra vez. Por tanto, es muy interesante que nuestros formatos de evaluación inviten a la práctica, más que a la memorización. Ser capaz de reproducir los conocimientos en un examen de descontextualizado no garantiza que el conocimiento pueda ser utilizado en la vida real. Vale decir, lo que decía recién, la memorización de contenido. Yo puedo identificar y puedo recordar alguna información que me permite salvar con éxito una evaluación, pero eso no dice relación con que yo estoy preparado para la aplicación de esos conocimientos en la vida real o profesional. Acá seguramente ustedes ya manejan esto, que es la taxonomía de Bloom revisada, y tenemos los niveles básicos como el 1, que dice relación con el comprender y el recordar. El nivel intermedio, que habla de analizar y aplicar la información, y el nivel superior, que es crear y evaluar. ¿Ya? Y aquí tengo los verbos asociados que me permiten identificar para generar objetivos y preguntas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, en el nivel 1 tenemos las habilidades memorísticas, en el nivel 2 las habilidades analíticas y en el nivel 3 las habilidades de transferencia. Esto, si hacemos una progresión en una malla de carrera, ya lo vamos a ver inmediatamente, ya van a tener una incidencia que no deja de ser interesante. En esta lámina entonces tenemos las habilidades para el manejo de la información, y ahí tenemos los verbos, y el para qué se aprende está dado acá por las habilidades para el desplegar un desempeño, que sería el nivel 3. ¿Ya? El 1, que es lo memorizar, y esto ya está superado. Entonces ahora veamos, ¿cómo formular las preguntas? Por ejemplo, define habilidades sociales y menciona 3 de ellas como mínimo. Eso es memoria. En el nivel de habilidades analíticas,
¿no es cierto? Indicamos que en el levantamiento de clima laboral de una empresa aparecen de manera reiterada las quejas por el trato de jefatura hacia los empleados. Y aquí pedimos relacionar y analizar. Ahora, en el nivel de transferencia, ¿no es cierto?, le indicamos que le corresponde evaluar a 2 estudiantes en práctica y le pedimos que genere, ¿verdad?, una justificación de la evaluación aludiendo al tipo de preguntas realizadas por cada uno de ellos. Aquí vemos cómo debieran distribuirse, ¿verdad?, estos 3 niveles de habilidades en una carrera de 8 semestres. Entonces, en el nivel 1, tendríamos que entre el primero y el segundo semestre, donde estamos entregando información de primer nivel, ya para personas, insisto, de 8 semestres, ya donde no tienen conocimientos previos tal vez, el 40% sí debiera ser generar un corpus de conocimiento y esto pudiera ser memorístico. Y un 10% debiera poder ser en el tercer y cuarto semestre, pero del quinto semestre en adelante ya no debiéramos usar estos niveles para generar una prueba. En cuanto al nivel 2, ¿no es cierto?, manejar información y analizar, el 50% de las evaluaciones debieran ser, ¿no es cierto?, o la evaluación debería tener un 50% de exigencia que debiera implicar este tipo de preguntas. En el tercer y cuarto semestre el 60% y del quinto semestre en adelante un 30%. Y las habilidades que permitan el desempeño, seguramente como estamos en un primer nivel, vamos a una tentativa, entonces tenemos el 10% de exigencia en una prueba. Si damos cuenta, ahí tenemos el 100% del puntaje de una prueba. ¿Ya? Desde el tercer y cuarto semestre el 30% y sobre el quinto semestre la gran mayoría debiera ser, ¿verdad?, en este nivel, que permitirá transferir. En una carrera de 5 semestres tenemos el mismo desglose, pero con valores distintos. ¿Ya? Y aquí indicamos que básicamente al quinto semestre ya deberíamos llegar con el 70% de las evaluaciones situadas en este nivel, el nivel de desempeño de la transferencia. El feedback o la retroalimentación, ¿no es cierto?, es una información acerca del estado de los desempeños del aprendizaje del estudiante. Es necesario, el estudiante necesita saber cuál es su distancia con el óptimo establecido. Y eso no lo debe deducir solo, debe ser el docente el que le comunica de manera formal, ¿verdad?, cuál es su proceso y en qué situación se encuentra. Se debe entregar información que ayude al estudiante a evaluarse en relación a sus propias metas, como también a los criterios externos, determinados principalmente por el docente. ¿No es cierto? Esto es una definición de Thompson-Breslin. La retroalimentación permite a los estudiantes corregir y mejorar su desempeño, obviamente. Si yo no sé en lo que me equivoqué, puede que cometa 20 veces el mismo error. Aquí tenemos un cuadro donde digo, ¿qué es el buen desempeño? Y los estudiantes debieran saber a qué es lo que un docente llama un buen desempeño. ¿Ya? El desarrollo de criterios, estándares para comprender el desempeño esperado o lograr identificar lo que el docente está solicitando. Frente a los juicios acerca de la calidad, la oportunidad de evaluación de otros desempeños y observar estar expuestos a otros desempeños, vale decir, la coevaluación. Analizar su desempeño actual, esta es una situación metacognitiva, ¿no es cierto?, donde yo puedo autoevaluarme en relación al desempeño esperado, y donde yo hago la crítica si el problema estuvo en la dedicación, en el método de estudio o en la forma del estudio. Y también entregarles herramientas para saber cómo elaborar estrategias que me permitan saber cómo mejorar. Entonces, ahora vamos a pasar al taller de construcción de la prueba.